Hola, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a estar realizando la decoración de la sala para la temporada de Navidad 2023. Vamos a comenzar decorando este estante que tengo atrás del sofá. Lo primero que voy a hacer es agregar este buzón musical que es de Santa. También voy a estar agregando este cuadrito que pinté yo y le puse una imagen y unas campanitas. Y así es como nos quedó este rincón. Con el cuadrito, con la canción que me encanta. Y este Santa que es musical y además va tirando nieve, está muy bonito. Ahora voy a estar agregando esta manta que es de Primark, se la mostré en un haul. Y así nos va a ir quedando. También voy a agregar este cojín que es como tejido. Súper lindo para el invierno. Ahí me di cuenta que le había puesto la cremallera para el costado, mejor así para que no lastime. También voy a estar agregando este otro que es de Pepco. En el centro voy a estar agregando este que es de Jane, que es la casita toda bordada. Que así me encantó. Y en la otra esquina voy a estar agregando el juego de los cojines que puse en el otro costado. El tejido y el que es de color blanco con esta frase. Y así es como quedó, me encantan los colores, se ve súper bonito. La casita me encanta como queda ahí en el centro. Ahora voy a estar agregando en la mesa de centro una bandejita. Y estas ramitas que son de una corona que tenía del año pasado, del Corte Inglés. Las voy a estar usando para decorar en varios rincones. También voy a agregar la vela en el centro y eso es todo lo que voy a estar agregando en este sector. Solo quería agregar esto para que quede la mesa despejada para cuando estamos acá mirando una película o compartiendo en familia, que no ocupe tanto espacio. Ahora vamos a estar decorando el rincón donde está la televisión. Lo único que hice fue agregar ese estante que es como el que tengo en la cocina, que es de Ikea. Vamos a decorarlo. Voy a estar agregando este letrero que es del Corte Inglés. Se los mostré en el último haul, les dejo el enlace por si quieren verlo. Y también voy a estar agregando estas ramitas que estuve cortando de esa guirnalda que tenía del año pasado. Así que podemos ir reciclando decoración que ya tenemos. Y así queda el cartel, me encanta cómo queda, es sencillo, pero no ocupa tanto espacio, así se puede ver la televisión tranquilo. Y en la parte de abajo agregué estas casitas que pintamos en un video de manualidades. Yo lo único que hice fue agregar otras más grandes que también pinté igual que las chiquititas. En el estante de arriba voy a estar agregando este arbolito, que lo que hice fue ponerle lucecitas. Y lo puse en una canastita para que se vea más bonito. También voy a agregar este Santa que me encanta. Todos los detalles que tiene es del Corte Inglés por si les interesa. Hay otros modelos. Ahí que se vea bien con su bolsa de regalos.
estante de abajo voy a estar agregando este cascanueces que es de Carrefour. Es del año pasado, pero aún los tienen por si quieren buscar alguno. También voy a estar agregando este que es de este año del Corte Inglés. Y le voy a agregar una velita para que sea más bonito. En el centro voy a agregar este soporte para cuadritos. Y estos posavasos que se los mostré en un haul son de H&M, pero me gusta también para usarlos para decorar. También voy a agregar el letrero para poner mis cartas para Santa. Y este que conseguí en Teddy para escribir las cartas. Tiene una campanita. Ahora en este estante voy a estar agregando esta cajita que es donde guardo los controles de la tele y otros dispositivos. Una casita de Primark, el arbolito que hicimos en un video de manualidades y este autito que ya lo tenía. También voy a estar agregando este cuadrito que lo hicimos en un haul. También voy a agregar el caballito de madera, que me encanta el toque rústico que le da. Y acá voy a estar agregando los libros que tengo para leer esta Navidad. Así los tengo a mano cerca del sofá. También voy a estar agregando esta casita que por las noches para iluminar queda muy bonita. Algún día espero poder armar un pueblito navideño más grande, pero por ahora vamos a utilizar lo que tenemos. También voy a agregar este arbolito que son del Corte Inglés, venían 2 unidades. Y este Santa en el trineo con sus renos. También voy a estar agregando estas casitas que son de Teddy. Y el otro arbolito que quedaba de la colección que compré en el Corte Inglés. Y así nos quedó este rincón. Me encanta cómo se ven los cascanueces ahí protegiendo el buzón de Santa. De la casita y el arbolito que hicimos. Y así es como quedó el arbolito decorado. Le puse poquita decoración porque no me gusta cuando tienen mucha decoración. Lo que hice fue agregar las ramitas que conseguí en Primark y las esferas que le mostré del Corte Inglés y unos moñitos que son de Teddy. Eso es todo lo que agregué. Ahora en la mesa voy a estar agregando este florero que es de Ikea, de la colección que saco ahora. Estas ramitas que conseguí en el Corte Inglés por 7,85 €. Y para acompañar también voy a estar rellenando con estas ramitas que son de la misma corona que les mencionaba. Todavía la tienen, es del año pasado, pero aún la tienen en el Corte Inglés por si les interesa. Y así es como quedó, con las ramitas que le agregué allá al ramo que había comprado. Voy a estar agregando esta bandeja que conseguí en Teddy, es bien rústica. Me costó 12 € y aún está disponible.
Voy a agregar el florero que estuvimos armando. Y los posavasos que quedaron para tener a mano. Somos 3, así que nos vienen bien. Una campanita. Y lo que quería hacer con esta campanita es agregarle unas cintitas para darle un poco de color. Lo que agregué fue una base para que esté un poquito más alta. Y estas son las 2 cintas que tengo que conseguí en Primar. Una es verde y roja. No sé cuál agregar, pero me parece que esta verde queda mejor. Ustedes me dicen si rojo o verde en los comentarios cuál les gustaría más. Y así es como nos quedó todo este rincón. Tiene poca decoración, pero así es como me gusta. No tanta cantidad. Es más, puse un poco más porque es Navidad. Me encanta cómo quedó la decoración y los colores. Así es como quedó este rincón en el área de la televisión. Está la puertita del duende de Navidad. Gracias por acompañarme en el video de la decoración de la sala. Espero les haya gustado y encuentren alguna que otra idea para decorar en su hogar. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse y darle like si les gustó. Hasta el próximo.